En México no hay desaparición forzada desde el Estado. Establecemos redes con las colectivas y colectivos de búsqueda. Debemos esta lucha contra la violencia que nos atraviesa a todos y cualquier lugar. Toma silencio frente a la violencia que afecta a millones. ¡Derribar, derribar, las madres buscadoras! ¡Derribar, derribar, las madres buscadoras! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su mini documental Madres Buscadoras en el Estado de Puebla, el cual es realizado desde una perspectiva psicosocial con el objetivo de analizar el fenómeno de las madres buscadoras como un movimiento social y una minoría activa dentro de la sociedad mexicana. Este proyecto surge a partir de la necesidad de visibilizar la problemática de las desapariciones en México y comprender cómo las madres transforman el dolor por la ausencia de sus familiares en acciones colectivas de búsqueda, resistencia y exigencia de justicia. El documental se desarrolla desde un enfoque basado en la psicología social de las minorías, retomando aportes teóricos de autores como Moscovici, Foucault, Bourdieu e Ignacio Martín Baró, con el fin de comprender las dinámicas de poder, resistencia y acción colectiva que atraviesan la experiencia de las madres buscadoras en Puebla. Ahora bien, vamos a introducirnos al tema con un poco de contexto histórico, en donde la desaparición de personas en México representa una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, ya que miles de familias viven diariamente con incertidumbre, miedo y ausencia, enfrentándose así además a contextos de violencia e impunidad, por lo que en el estado de Puebla esta problemática ha afectado profundamente a numerosas familias, que ante la falta de respuestas institucionales comenzaron a organizarse colectivamente para buscar a sus familiares desaparecidos. Por lo que de esta manera surgieron los colectivos de madres buscadoras, conformados principalmente por mujeres que transformaron el dolor individual en una lucha colectiva. Lo que inicialmente comenzó como una búsqueda personal se convirtió en un movimiento social orientado a exigir la verdad, la justicia y visibilidad para las víctimas de desaparición. Ahora bien, las madres buscadoras comenzaron a ocupar espacios públicos mediante marchas, protestas, brigadas de búsqueda y actividades de difusión social. Su presencia permitió evidenciar no solo la magnitud de las desapariciones, sino también las fallas estructurales del Estado en los procesos de investigación y búsqueda, por lo que a través de los años estos colectivos se han convertido en actores sociales fundamentales dentro de la defensa de los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva en México. Por lo cual es importante mencionar algunas características. Las madres buscadoras pueden comprenderse como una minoría activa debido a que representan un grupo numéricamente reducido dentro de la sociedad. Han logrado influir socialmente mediante la persistencia, la organización y la resistencia colectiva. Según la teoría de minorías activas de Moscovici, las minorías generan influencia cuando mantienen coherencia en sus acciones, compromiso con sus objetivos y resistencia frente a la presión de la mayoría. En el caso de las madres buscadoras, estas características se reflejan en la continuidad de sus búsquedas, en su presencia constante en espacios públicos y en la exigencia permanente de la justicia. A pesar de enfrentar indiferencia institucional, violencia y revictimización, continúan organizándose y construyendo redes de apoyo entre ellas mismas. Asimismo, las madres buscadoras desarrollan una identidad colectiva basada en la solidaridad y el acompañamiento mutuo. La experiencia compartida de las desapariciones genera vínculos emocionales y sociales que fortalecen la acción colectiva y permiten resignificar el sufrimiento. Desde la perspectiva de Martín Baró, el dolor derivado de la violencia y la desaparición constituye un daño psicosocial que afecta no solo a las personas de manera individual, sino también a las familias y comunidades completas. Sin embargo, este sufrimiento también puede convertirse en una fuerza de organización y resistencia colectiva. Por otro lado, la teoría de la violencia simbólica de Bourdieu permite comprender cómo los testimonios y las exigencias de las madres buscadoras muchas veces son minimizadas o deslegitimados por puta. Por otro lado, la teoría de la violencia simbólica de Bourdieu permite comprender cómo los testimonios y exigencias de las madres buscadoras muchas veces son minimizados por discursos institucionales y sociales que intentan invisibilizar la problemática de las desapariciones. Asimismo, podemos decir que la relación entre las madres buscadoras y el poder institucional se encuentra marcada por tensiones constantes derivadas de la insuficiencia de respuestas gubernamentales frente a las desapariciones.
ya que muchas madres han tenido que asumir tareas que deberían corresponder al Estado, como investigar, organizar búsquedas y localizar indicios relacionados con sus familiares desaparecidos. Desde la perspectiva de Michel Foucault, el poder no solo se ejerce mediante la fuerza directa, sino también a través de prácticas institucionales, discursos y mecanismos burocráticos que determinan qué problemáticas reciben atención y cuáles permanecen invisibilizadas. En este contexto, las madres buscadoras enfrentan procesos de revictimización, retrasos en investigaciones y falta de acceso a la justicia. Sin embargo, lejos de permanecer pasivas, estas mujeres desafían las estructuras de poder mediante la organización colectiva y la visibilización pública de las desapariciones. Las marchas, brigadas de búsqueda y protestas representan formas de resistencia social mediante las cuales las madres buscan disputar el silencio institucional y exigir reconocimiento para las víctimas y sus familias. De esta manera, las madres buscadoras no solo cuestionan la ausencia del Estado, sino también las dinámicas sociales que normalizan la violencia y la impunidad. Posteriormente, a partir de la investigación realizada, fue posible identificar que las madres buscadoras transforman el dolor individual en acción colectiva, construyendo espacios de apoyo emocional y comprensión que fortalecen la continuidad de las búsquedas. También se observó que la falta de respuestas institucionales genera la desconfianza hacia las autoridades, lo que impulsa a las familias a desarrollar estrategias autónomas de búsqueda y organización social. Otro hallazgo importante es que la acción colectiva permite resignificar la experiencia del sufrimiento. Las madres buscadoras dejan de vivir el dolor de manera aislada y construyen identidades colectivas basadas en la resistencia, la memoria y la exigencia de la justicia. Asimismo, se identificó que las madres buscadoras cumplen un papel fundamental en la visibilización pública de las desapariciones, convirtiéndose en actoras sociales capaces de generar presión política y sensibilización social frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que las madres buscadoras representan mucho más que un grupo de familias en búsqueda de personas desaparecidas, ya que constituyen una minoría activa que ha logrado transformar el dolor y la ausencia en una lucha colectiva por la verdad, la justicia y la memoria. Su organización evidencia las fallas estructurales del Estado frente a la problemática de las desapariciones, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de búsqueda, atención y protección para las víctimas y sus familias. Desde una perspectiva psicosocial, la experiencia de las madres buscadoras demuestra cómo el sufrimiento puede convertirse en una forma de resistencia colectiva, capaz de generar vínculos comunitarios, acción social y transformación política. Este movimiento refleja la importancia de reconocer y visibilizar las voces de quienes enfrentan la violencia y la impunidad de manera directa. Hablar de las madres buscadoras es hablar de dignidad, memoria y derechos humanos, pero también de mujeres que continúan luchando para que ninguna desaparición quede en el olvido. La vida a veces da, a veces quita. Es reciente, identificar